con internet. Sí, sí, mira, el acoso cibernético es algo que hay que ponerle la lupa. Al punto que nuestro legislador incluyó en la última reforma del año 2021 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El legislador incluyó un tipo penal o una forma de violencia como lo es la violencia cibernética, como tú lo dijiste, la violencia informática. ¿Y en qué consiste eso? Un ejemplo claro para que entiendan en casa, mamá y papá. El depredador consigue captar la atención de ese niño, de esa niña, de ese adolescente que quizás está pasando por un momento difícil. Una vez captada esa atención, se gana la confianza del niño, de la niña, del adolescente, y este empieza de una u otra manera a solicitarle fotos de sus partes íntimas o fotos desnudas, ¿sí? Para que me entiendan un poco. Y este excede a través de una manipulación, y producto de esa manipulación, es decir, un ofrecimiento de dinero, de algún teléfono celular, y este accede a enviar una foto, y eso se le conoce como el sexting. Y el sexting no es más que esa foto que tú puedes enviar desnudo, desnuda a otra persona, y esa persona después la va a divulgar. Comienza esa fase de extorsión inclusive, de manera pues que te insta o te obliga a acceder a peticiones de ese depredador. Eso pasa mucho. Yo siempre lo digo en clase. No es delito que usted se grabe, se tome fotos teniendo relaciones sexuales, porque si eso a usted le gusta, pues está bien, siempre y cuando sea consensuado, ¿no? El problema no es allí, porque es que eso no, la ley no prohíbe eso. Si a ti te gusta y a mí me gusta, ¿por qué no hacerlo? El problema es cuando la relación se fractura, nos alejamos, entonces empieza y cae la extorsión. De manera pues que es importantísimo que usted entienda la incidencia que tienen las redes sociales en todo este tema de la pedofilia, en todo este tema de los delitos de abuso sexual, porque es a través de las redes sociales que se usa para llegar más fácilmente a su hijo, a su hija, y es allí después que es difícil salir. Sí, yo decía en estos días en un programa que me invitaron también, y hacía esa aclaratoria. ¿Qué es la pedofilia? ¿La pedofilia es una enfermedad o es un delito? Y yo decía en ese programa, y lo voy a decir aquí contigo, María, y a todos tus radioescuchas, que la pedofilia es una enfermedad, es un trastorno mental que sufre una persona, ¿sí?, en despertar ese interés en un niño, en un interés sexual, óigase bien, en un niño, niña o adolescente. Eso es la pedofilia. No es delito, repito, es un trastorno sexual. El delito pasa a ser delito, o la pedofilia, mejor dicho, pasa a ser delito cuando usted escucha por ahí el término pediatra. ¿Qué es eso? Bueno, ya cuando usted dice ese es un pediatra, es que él ya tuvo acceso, ya tocó, ya penetró, ¿sí? Eso es pediatra. Y allí pudiésemos estar entonces en el delito de abuso sexual con penetración, llámese anal, u oral o vaginal, o abuso sexual sin penetración, lo que se conoce o se conocía, porque aún se conoce en el Código Penal como actos lascivos, pero ya en la nueva reforma del año 2021, bueno, ya casi no tan nueva, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Fue en el año 2021, que hace que estábamos hablando de la nueva reforma. Pero en esa reforma del año 2021 dejó de llamarse actos lascivos para hablar entonces de abuso sexual sin penetración, donde la pena es mucho más alta. Y aquí entra un conflicto de norma, y es bueno decirlo, porque sé que hay muchos abogados y abogadas escuchándonos, y decir, doctor, ¿pero qué ley aplico? Aplico la LOGNA, que la pena es mucho más baja. Por ejemplo, el abuso sexual sin penetración, que establece el artículo 259 de la LOGNA, me da una pena de 2 a 6 años. Cuando tú sumas el mínimo con el máximo, me va a dar una pena de 8 años. A esos 8 años yo le voy a bajar la mitad,
y vamos a empezar a contar de 4 años hacia abajo. Pero con la ley de violencia de género, como se conoce, o la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, el abuso sexual sin penetración me da una pena nada más de 8 a 12. De 8 años a 12 años de prisión. Cuando yo sumo y aplico la dosimetría penal, de 8 más 12 son 20. La mitad de 20 son 10. Entonces, por LOGNA empiezo con 4, pero con esta ley empiezo con 10. Fíjense la diferencia tan grande. Lo cierto del caso es que existen los tribunales especializados que son competentes para llevar, inclusive cuando haya multiplicidad de víctimas, entiéndase una víctima que es niña y una víctima que es niño. La competencia la debe llevar los tribunales especializados. Y hoy en esta oportunidad, doctor, vamos a conversar un poco acerca de la violencia vicaria que se está presenciando acá en Venezuela. Quizás ya han habido casos, pero pues en Venezuela poco se sabe. Y es esa violencia que papá ejerce sobre sus hijos para que mamá acceda, ¿sí?, de una u otra manera a tener ese contacto nuevamente con papá. Y hubo un caso muy sonado en España donde se fueron en un barco, en una lancha, papá, mamá y sus hijos, y papá, por causarle daño a mamá, le dio muerte a sus hijos. Nada más por ver sufrir a mamá. Imagínate tú eso, ¿no? De manera pues que la violencia vicaria existe, hay que identificarla porque está muy ligada a lo que es la manipulación. Y siempre hay manipulación. Cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, en este caso, siempre va a haber alguna manipulación de papá. Personas que nos escuchan en casita, identifique si usted efectivamente está siendo víctima de violencia vicaria. No está tipificada en el ordenamiento jurídico venezolano como tal. Sin embargo, se puede usar como quizás una agravante del delito de violencia psicológica, por ejemplo. Qué bueno que tocas ese tema y casi siempre lo tocan, ¿no? El mal uso de la ley especial, sobre todo para proteger a las mujeres. Esa es una ley que no nació para dividir hogares ni separar familias, no, pero que ha sido la propia mujer quien de una u otra manera ha sido culpable de la manipulación de esta ley para atentar en contra del hombre, normalmente para sacarlo de casa, por ejemplo, y eso es muy común. Pero ojo, porque también existe la simulación de hecho punible. Entonces hay un hilo muy finito allí en esa desproporcionalidad que tiene el hombre con la mujer, al punto que la misma sala le ha puesto un coto a eso al momento de limitar la imposición de las medidas de protección y seguridad a 2. Anteriormente, antes de esa sentencia, una sentencia del año 2017, como pasa el tiempo, del año 2017, resulta que el victimario pues le imponían cualquier cantidad de medidas de protección y era desproporcionado, y no es lo que busca este procedimiento especialísimo. Bueno, lo que yo le quiera decir, que identifique, que no calle, que acuda a las instituciones que tenga más cercanas, llámese el Ministerio Público como titular de esa acción penal, a la policía, al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Acuda a cualquier organismo de seguridad cuando usted tenga la sospecha. Acudir cuando tenemos sospecha de que un niño o una niña está siendo abusada sexualmente no es un delito, todo lo contrario. Es una responsabilidad que nosotros tenemos dentro de la sociedad para ayudar a ese niño. ¿Qué sabe usted si ese niño está viviendo un trauma y es imposible y nadie lo ha ayudado? Usted va y denuncia, la fiscalía investiga, si no es delito pues no pasa nada, pero usted cumplió. Mi llamado es a que denuncie. Si usted tiene sospecha, inclusive hay denuncias anónimas, María. Hay denuncias anónimas. Nosotros tenemos que dejar el miedo. Yo fui juez muchos años. Yo no tuve escoltas. Yo hacía la cola igualito. Es decir, si nosotros no dejamos el miedo atrás, pues imagínense dónde vamos a parar. Denuncie. Si usted tiene la sospecha, hágalo. Si a través de la investigación se demuestra que no hay ningún delito, pues chévere, pues usted cumplió y se siente bien con usted mismo. Entonces, mi mensaje es a todas esas personas que nos escuchan,
88.7, La Romántica FM, aquí en el estado Mérida, que de tener alguna sospecha de que un niño o una niña está siendo víctima de algún acoso cibernético, de algún acoso sexual, pues vaya y denuncie. Bueno, eso era todo con María París. Aquí, no tan en vivo, pero bueno, conózcanla. Aquí están los fans. Está comprometida. Calma, ¿sí? Chao, pues.